¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Como una catástrofe económica y social. Así es calificada la situación nicaragüense actual. El comienzo de la crisis económica supuso la explosión de distintos factores, entre ellos la crisis financiera, el cierre de algunas empresas privadas y finalmente el aumento de desempleo, lo que se tradujo en el surgimiento de movimientos sociales encaminados a cambiar el modelo económico y productivo, al igual que para cuestionar el sistema político, exigiendo una renovación democrática. La disminución del crédito por parte de los bancos, algunas políticas de gasto llevadas a cabo por el gobierno central, el elevado déficit público de las administraciones, corrupción política, deterioro de la productividad y competitividad son otros de los problemas que también han contribuido al agravamiento de la situación. La crisis se ha extendido más allá de la economía para afectar a los ámbitos institucionales, políticos y sociales, dando lugar a la denominada crisis en Nicaragua que continúa en la actualidad. De acuerdo a este escenario, ¿cuáles serían las alternativas económicas para enfrentar la crisis? Vive con nosotros el debate de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Así es, Danielita, muchísimas gracias por la información y a 8 meses prácticamente de estar en la situación difícil de nuestro país y la crisis que se ha enfrentado sociopolítica también, como bien lo decíamos, ha repercutido principalmente en la economía del país. Esto también ha generado una cantidad importante de desempleo, cierre de negocios. Las MIPYMES son las principales golpeadas, son unos 453,000 nicaragüenses, pues que prácticamente les ha afectado y se han ido al desempleo. Otros incluso han tenido que emigrar del país. Para hablar de este tema y esas afectaciones económicas para enfrentar esta crisis, ya tenemos a nuestro invitado hoy día, Jensen Espinosa. Efectivamente, Odili Vargas, nos acompaña el licenciado Juan Carlos López del Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor. Juan Carlos, bienvenido a Acción 10 en la mañana y a Debates y Soluciones correspondiente a este lunes. Importante, cuando hablamos de alternativas económicas para enfrentar la crisis, nos enfrentamos directamente a una serie de problemas y complejidades que debemos de ir paulatinamente y paso a paso resolviendo. Para tu criterio y de acuerdo a la enseñanza que nos ha dejado estos 8 meses, ¿cuáles serían entonces esos pasos a seguir? Buenos días, Yeltsin. Buenos días, Odili. Buenos días. La gente que aquí nos ve en Canal 10, en la revista de la mañana. Mira, la semana pasada, hablando un poquito del tema de la crisis, pues nos lleva muchas aristas. De repente hablar de crisis parecería que simplemente denota un tiempo. Y el problema está en que todavía el periodo visualizado no está determinado. Entonces no se puede plantear de que la crisis que se sitúa la parte económica y nacionalmente está situada, por ejemplo, en contextos internacionales, por ejemplo, la caída de los combustibles o el aumento de los combustibles, el precio del hierro, la disminución de los commodities, en fin, un montón de factores que son de manera externa, que todavía el país deberá lidiar si en un momento determinado existirá algún tipo de represión económica internamente y desde el punto de vista del mundo, ¿no? Pero ¿qué nos ha connotado hasta el día de hoy la crisis económica? Primeramente, muchos expertos, politólogos han planteado de que la crisis, y inclusive economistas, han delimitado que la crisis económica deberá tener una respuesta con una salida política. Ese es un punto que realmente es real. Es un punto muy verdadero. Sin embargo, también recordemos de que en Nicaragua hemos tenido contiendas políticas, repercusiones políticas, tal vez no con esta envergadura en este sentido, pero sí ha tenido afectaciones que al final algún acuerdo político llegan a concretar y ha venido mejorando las condiciones. Por otro lado, recordemos que en los últimos tal vez 5 años, posiblemente casi 6 años, en 2 elecciones casi, hablando de 2 elecciones entre municipales y elecciones relacionadas a las presidenciales y de diputados nacionales, como se le conoce, recordemos de que en base a eso ya se está viviendo una crisis que no competía a como estamos viviendo hasta hoy en día. Sin embargo, la economía relativamente marchaba bien. ¿Qué quiero traer esto a repercusión? Es que lo que estamos viviendo, más allá de la situación política complicada del país,
es que hay una ruptura económica entre el capital grande, las corporaciones grandes, los que han delimitado y que han hecho posibles negocios, amarres, o han tenido inclusive hasta una ley de inversión público-privada, como se le conocía, y que esa ruptura es lo que está golpeando a nuestro país, que efectivamente esa ruptura tiende a una conexión política, tiene una diferenciación política. O sea, empezando esa ruptura, porque no necesariamente tiene que ver con el tema electoral estrictamente, entonces nosotros podemos analizar que lo que ha pasado es que esa ruptura ha venido afectando la gran economía en nuestro país, y de por hecho, pues eso va a afectar a la microeconomía, porque cuando no hay oportunidades de trabajo, espacios se cierran, inversionistas se van, obviamente el señor que trabaja para un hotel, que trabaja para una entidad bancaria, el señor que trabaja para una ONG que ya cerró, las personas que viven de proyectos, por ejemplo, ya no van a tener las posibilidades económicas para poder llevar y poder comprar en los supermercados, en los mercados. Entonces, eso toda la población ya lo tiene analizado en contexto. Vos platicabas también de que casi más de 450.000 personas están fuera de sus bases laborales. Eso representa casi el 30% de la población económicamente activa, pues el PEA en nuestro país. Entonces, lo que va cohesionando eso es que este ciclo económico todavía no hemos llegado al top. O sea, muchos han planteado y hacen un escenario catastrófico, otros hacen un escenario que posiblemente pueda tener alternativas económicas, y otros pues posiblemente ya estamos viviendo un apocalipsis económico mientras no hay una solución. Y de ahí la preocupación, porque hay un sector de la población que asegura que ya está la crisis culminada, que ya no hay crisis, y hay otro sector que asegura que sí, que todavía estamos en crisis. Prueba de ello es lo que ha enviado, ¿verdad?, la carta que enviaron los empresarios nicaragüenses al gobierno, donde expresaban también de que no llegar a un acuerdo o a solucionar esta situación sería catastrófico para la economía del país. Mira, sí, como te digo, realmente eso es una realidad, pero es difícil como poder pensar de que estrictamente solo ese va a ser una salida. Nosotros o las personas pues podemos pensar de que tal vez es el punto cumbre para solucionar la crisis del país o llegar a acuerdos, que hay temas de óptimos, ¿no?, que muchos se plantean adelanto de elecciones, otros plantean cambio en en las leyes electorales, otros plantean cambiar todo el aparataje, el sistema, ¿no?, del país, que eso va a ser, mira, para que eso pueda llevarse a cabo, y esto es como una premonición, es que deberá pasar mayor tiempo de más de 6 meses, más de 8 meses, si realmente el país quiere seguir por algo bueno, algo positivo. Si efectivamente las componentes políticas quieren tener algo de para mañana o de aquí a 2, 3, 4 meses o de adelanto de forma inmediata, lo que va a ocasionar es más polarización política, va a ocasionar posiblemente más hechos, posiblemente más de violencia en su momento, y hasta cierta manera va a existir siempre esa rivalidad entre los pensamientos ideológicos políticos, que es lo que tenemos hasta hoy en día. Hoy en día, si planteas algo que no es 100% agradable de un sector gubernamental o 100% agradable de un sector relativamente de oposición, también es catalogado pues con algunos epítetos, ¿no?, o peyorativos. Entonces, eso es un tema que se debe de valorarse. Nicaragua nunca ha hecho reformas estructurales en su composición política. Se habla de los años 90, pues, pero veníamos de un contexto bien complicado también. Sí. Todavía yo te puedo plantear tal vez peor en el sentido de la cantidad mayor de vida humana, y todavía un país más deteriorado económicamente. El precipicio que vamos viviendo en nuestro país, claro está, no está normal. Eso es denotable. El gobierno lo sabe, el sector privado lo sabe, la población que anda a pie, la población que anda en los buses o echa combustible en una gasolinera lo sabe. O sea, esto es una realidad que aparentemente no se le ve una solución alternativa, y nosotros lo que hemos tal vez planteado es que hay que buscarle alternativas económicas, y las alternativas económicas van desde la microeconomía, desde el señor que sale a vender, desde nuevamente la relación que se tiene con las entidades, inclusive hasta de préstamo, con el sector privado, a un sector macro, pues. Y eso es lo que yo decía la semana pasada, es lo que nos ha venido golpeando. Nosotros por naturaleza, y pareciera que, salvo cuando estamos hasta en la cuerda floja o ya tenemos como entre la espada y la pared, el nicaragüense acciona. Nicaragua se acciona de esa manera, pues. Y eso pasa en todos los sentidos. Fíjate que yo te comentaba, los años anteriores nosotros no practicábamos de política, no queríamos comentar nada de política. Vivíamos la vida pues teniendo nuestro salario, participando en actividades,
viendo quién te paga mejor, quién no te paga mejor, llevando la comida a la casa, en fin, y un nivel de consumo mayor, pues. Hoy en día, y no participábamos ni en elecciones, no le exigíamos nada a los partidos políticos, nunca le exigimos de manera respetuosa o adecuada al gobierno en su momento, o tal vez de una forma más fehaciente. Tampoco lo hizo el COSEP en todo este lapso de tiempo, pues, porque no querían perder todos los negocios o los espacios que se tenían anteriormente, por el mismo tema de la corrupción corporativa que hemos diseñado en nuestro país. Entonces, aquí quiero llegar. Si la población efectivamente ya ha tenido una expresión de descontento, otras también una expresión de respaldo en un momento determinado, entonces lo que va a completar aquí es que realmente los ciudadanos tengamos que tomar acciones que puedan ser inteligentes, acciones que posiblemente van a individualizarse. Yo te decía la vez pasada, mira, por muchas de las críticas que se pueden tener o muchos de los espacios de contexto que puedan haber, la gente no deja de trabajar. Aunque sepa que no está de acuerdo, o está o no está de acuerdo con el modelo gubernamental, o quiere elecciones o no, o cualquier encuesta que pueda haber, la gente quiere salir a trabajar. La gente dice, bueno, yo el fin de semana menos voy a salir con mi familia a comprar algunas cosas, algunos enseres, y también quiero tal vez ir a los departamentos. A ver, hace como 2 semanas te comenté, pues uno ha fiscalizado, por ejemplo, los sectores más o menos turísticos, sí, y la gente está saliendo. Es cierto. Y efectivamente, y aquí no es una campaña que yo planteo como decir que todo está normal. Sí. Sin embargo, es lo que el ciudadano expresa. Y es imposible que el ciudadano, aunque tenga una ideología política, aunque no esté en acuerdo, aunque la vecina sepa, aunque el vecino, él ha tenido conocimiento que ha perdido a su hijo, o está encarcelado, o cualquier situación que sepa, el vecino va a salir. Es como que la vida está continuando, ¿verdad? Para muchos y para muchas, aunque con dificultades, porque hay un sector que también está preocupado por las exportaciones, porque va golpeando los préstamos de la banca, hay incluso los refinanciamientos que nosotros ya hablábamos anteriormente, y que las personas también, unos están aceptando, otros no, porque por ejemplo en el caso de los créditos hipotecarios, algunos bancos están solicitándole o diciéndole al cliente, vamos a reevaluar su crédito hipotecario, sin embargo pierden una cantidad X de años que ya pagaron, y tienen que empezar, ¿verdad?, del primer año, ¿verdad?, a pagar esa vivienda. Entonces hay pro, hay contra, pero ¿qué es lo que se puede esperar desde ese punto de vista? Porque hay personas sin trabajo, pero también hay otras personas que están emprendiendo. Mira, yo te comentaba la semana pasada, el gobierno tal vez en aras de que no hay nuevamente esa conexión o ese acuerdo nuevo desde el punto de vista de negocio o político con el COSEP, por ejemplo, las cámaras grandes, el gobierno ha pretendido implementar, insisto, no sé si es una política pública de aquí a 20 años o simplemente es un tema coyuntural, no lo sé. Sí. Pero lo que se ha planteado es que se va a ayudar a los emprendedores y volver a tomar en cuenta a un sector que exclusivamente ha sido excluido todo el tiempo, que son las con MIPYME, todo el sector de las pymes. Entonces la visualización está en el sector micro. Antes de toda esta situación, el sector micro ha sido sumamente importante, un sector de desarrollo en nuestro país. Claro está, no vas a comprar una gran corporación con todo lo que puede producir una pequeña empresa, pues. Pero realmente lo que sí pareciese es que si realmente va a ser una política pública para este gobierno, para los subsiguientes gobiernos, es una forma alternativa para que las personas vuelvan a insertarse en la vida laboral. Pero no obstante, lo que sí nos puede parecer como irrisorio y preocupante es que, por ejemplo, vos querés empezar un negocio y no tenés capital. ¿Quién te va a ofertar capital en estas condiciones? Así es. Es muy difícil, realmente es casi, no va a ser imposible, pero está muy difícil. Ahora, si sos un cliente que tu negocio cayó, como muchos, es una realidad, muchos negocios han finalizado, han cerrado, ya sea temporalmente, o ya dijeron, mira, ya no voy a seguir aquí en Nicaragua, voy a hacer un negocio extranjero o nacional. Lo que te expresa esa persona es que necesita nuevamente capital porque el que tenía su inventario ya no lo tiene, pues, sí, o ya no lo puede mover. Entonces, es una realidad. ¿Quién va a volver o cómo se va a volver a realizar un modelo para que la gente vuelva a enrumbarse? La gente necesita préstamos de 5.000, 10.000 córdobas, 20.000 en adelante para poder iniciar una vida económica. Y eso también, vos lo comentabas, Odilí, llegar a este punto, que es un tema que nosotros hemos estado dándole seguimiento o casi luchando, es el tema con el sector financiero. Sí.
el sector financiero pues emitió su normativa, ya el 31 de diciembre culmina prácticamente. Las personas que pudieron acercarse o no, y las personas que se acercaron y no tuvieron una respuesta satisfactoria, todavía están en el limbo de tomar una decisión, porque todavía no saben. Y lo que se avisora, aparentemente hay dos efectos. Uno de ellos, y esto es como más a la herida, es que si las personas no llegan a acordar, tendrán dos opciones. Uno, entregar los bienes. Si estamos hablando que es un crédito hipotecario, si aunque lleves 9, 8 años, de 10 o de 20, o estás empezando, si no tienes cómo pagar y tu solvencia económica no es demostrable, vas a tener que entregar la casa. Si es un vehículo como un crédito prendario, semi de consumo, vas a tener que entregar tu vehículo también. No hay otra opción, porque el banco lo que nosotros avisoramos es que ya va a empezar a judicializar los casos por deuda. Y claro está, es la única alternativa que el banco puede tener para poder recuperar o resarcirse al menos de este golpe económico, porque mientras la gente siga sacando sus ahorros a los bancos, o la gente saca el ahorro a los bancos porque ya no tiene, siente que esto va para abajo. Segundo, hay gente que sacó su ahorro y se fue a otro país, compró su boleto y se fue a otro país, o lo tienen todavía escondido o lo están invirtiendo en algún segmento. En esta crisis, a tu percepción y experiencia, Juan Carlos, ¿serán los bancos también que se verán golpeados? Los dueños de bancos, ¿será que se vean golpeados en esto? Porque son los que están tratando de recuperar a cualquier costo cartera. Y como vos decís, o ganan, porque si no paga el cuentaviente o la persona que esté en el crédito hipotecario le quitan el bien. Entonces todo eso va abonando para el capital del banco. ¿Y qué le queda al usuario? Mira, sí, el usuario, como te digo, todos vamos a perder, todos tenemos que perder, pero hay uno que va a tener que perder más que otros. Obviamente el capital que puede disponer un banco va a ser mayor que el límite de créditos que puede plantearse. Sí. Lo que pasa es que el banco no se va a quedar sin ninguna reserva, ¿verdad? Para el mantenimiento administrativo, para el mantenimiento y puesto algunos créditos que todavía les falta desembolsar, porque hay contratos que todavía no los han culminado, pues. Sí. Hay créditos que lo van prorrogando ellos paulatinamente y avisoran posiblemente una tendencia de mayor crisis, pero también puede ser que si hay una componenda pronto o que ven algún tipo de arreglo económico en algún sector, posiblemente vuelvan a establecer modelos de financiamiento. Pero hasta el día de hoy solamente yo te digo hay dos alternativas: ejecutan al usuario, cualquiera que sea, o efectivamente, y se resarcen con el seguro, ¿verdad? Porque también hay seguro de los préstamos. Sí. Y por otro lado está el tema que el usuario va a decir, bueno, aquí yo lo que voy a hacer, en los casos que no hayan prenda, yo aquí lo que voy a hacer es hacerme el gato bravo, como decimos, es que no van a pagar. Entonces se va a crear como una especie de situación o movimiento, por así decirlo, no paga, un movimiento gesticulado como un modelo que la gente lo va a seguir, porque no tendrá otra opción. Como una rebeldía financiera. Va a ser más que una rebeldía, pero la verdad es que la diferencia del movimiento no pago que se creó en el 2010, 2011, fue un movimiento realmente con más de 5.000 usuarios del sector casi campesino, agropecuario, en algunos segmentos, que se sobreendeudaron. El sobreendeudamiento lo que creo es decir, mira, yo no te puedo seguir pagando. Lo que quiero con vos, o lo que quiero con vos en entidad financiera, es que me ayudes a quitarme los intereses moratorios, los intereses corrientes, y te voy a pegar solo el capital y dame prórroga, dame tiempo para pagar. Que es muy diferente a lo que hasta el día de hoy habíamos vivido, porque aparentemente había mucha liquidez financiera, había buen comportamiento de los usuarios, ¿verdad? Pero hagamos una retrospectiva. Lo que estábamos viviendo y lo que todavía, y ya está desinflándose cada vez más, es que estamos viendo una burbuja financiera en nuestro país, una burbuja económica que simplemente era, y nosotros lo habíamos dicho, imagínate vos, un dato: el 75% de los créditos emulados en nuestro país representaba crédito de consumo. Si estás hablando de lo que se expone más para las carteras de crédito, es simplemente tarjeta de crédito o crédito relacionado a que no se ponía nada en garantía o para emprender, ¿verdad? Sí. Eso son los llamados créditos de consumo. Y aquel microcrédito estacionado es el que sí posiblemente está indicado más para los micro y pequeños créditos, porque son personas
que su nivel de riesgo son mayor y que un banco no le va a prestar, porque sabe que no puede poner en garantía, porque sabe de que ya quedó casi afectado en una relación financiera anterior. Entonces, lo que hemos vivido hasta el día de hoy ha sido casi una burbuja financiera que hoy en día nos estalla en la cara. Cualquier economista que aunque solo plantee de que la situación viene del 19 de abril, 18 de abril en adelante, estará posiblemente escondiendo datos, porque lo que sí hemos tenido hasta antes de esto es que la microeconomía estaba constreñida, la microeconomía estaba casi engañada en el sentido de que la gente pasando su tarjeta de crédito en los POS, pasando su tarjeta de crédito, agarrando 2, 3, 4 créditos. Nosotros tenemos usuarios que tenían hasta 5 créditos, 4 tarjetas de crédito y posiblemente tal vez un hipotecario. O sea, ¿cómo hace ese usuario hoy en día para salir de todo el comportamiento financiero? Vos puedes ver que anda su carro, su camioneta o tiene su casa en un residencial, pero a postre de eso hay una persecución de un acreedor que posiblemente ese usuario lo tiene loco, ¿verdad? O sea, eso es lo que relativamente nos recetó, y por la poca educación financiera el usuario vino y se enjaranó, miró muchas posibilidades y nunca pensó de que iba a perder el trabajo, nunca pensó que esta situación del país se desquebrajara completamente, y hoy en día, como te planteo, tendrán alternativas que se deben de ir construyendo, no soluciones. Yo planteé la vez pasada, lo que planteemos nosotros, economistas, politólogos o ONG, lo que sea, o desde afuera, simplemente van a ser posiblemente propuestas para ir buscando alternativas, pero no necesariamente va a ser la solución del conflicto que vive Nicaragua completamente. Pero esas propuestas o alternativas son diferentes para la macroeconomía nicaragüense que para la microeconomía nicaragüense, ¿o es un engranaje que uno mueve el otro? Mira, nosotros estamos desarrollando un texto que posiblemente, si no este año, será circulado el próximo año, porque sí se está trabajando con mayores puntos en serio con el tema de la economía, pero sí lo que sí te arroja la visión que podemos tener nosotros, ¿verdad? No quiere decir que yo sea el 2 más 2 igual a 4 con esa actitud. Es que, mira, la macroeconomía tiene muchos componentes que hasta el día de hoy ha venido erosionando posiblemente el tema, como decir, de la microeconomía. Mira, en tema de la macro y relacionado con las grandes empresas, y ha sido un tema que se ha planteado, es que durante casi 20 años ha existido un modelo con reforma al marco tributario que ha venido dándole exoneraciones fiscales y exenciones fiscales a los sectores que producen bastante. Sí. Parte de ello pudiera ser, y es un ejemplo, casi el tema de las zonas francas, ¿no? Que si bien es cierto, emplea una cantidad grande de personas en nuestro país, también es un impuesto que no entra. Entonces, es casi una retribución económica. Sin embargo, ese es un tema que se debería, y pensamos nosotros que ese es un tema que se debería de revisar, el tema de la justicia fiscal, el tema de la balanza fiscal. De igual manera, no solo la zona franca, que hay empresas que han recibido cantidad de exoneraciones hasta por comprar llanta o comprar papelería y son exentas. Hay organizaciones no gubernamentales u otras que también han sido exentas durante este lapso de tiempo y realmente meten vehículos, hacen negocios y hacen de todo, pues, y realmente ese impuesto no entra. Entonces, al que grabas más posiblemente ha sido un sector medio en el sector empresarial, y por otro lado está agravado con el IR al trabajador, pues con un modelo progresivo, pues. Entonces eso ha sido casi una injusticia que ha venido soportando, ¿no? el tema de la economía. Ese es un tema que se debe de visualizar, pero ese es un tema que sí realmente debe tener una voluntad estrictamente política. Ese es un tema que realmente, supongamos que esto se arregle en 5 meses, 2 meses, o es regalito de Navidad, o empezamos el 2020, no podríamos plantear como una cifra exacta, pero pongámosle, cualquier modelo gubernamental o este mismo que abriera no voy a decir que abriera los ojos, pues, pero que al menos quisiera mejorar la situación económica del país, va a tener que realmente hacer cambios radicales, completamente estructurales. Y por otro lado, esto estamos hablando de la economía generalizada. ¿Y qué pasa si hablamos, por ejemplo, del gasto público? El gasto relacionado con a veces mucho derroche que hay desde el punto de vista del gobierno central o a veces de las alcaldías, pues, entonces, o el tema relacionado como supernumerario que hay en instituciones del Estado, pues, porque hay instituciones del Estado que posiblemente o no hacen nada o simplemente están ejecutando y tienen salarios grandes, pues. Uno de ellos, y cualquier persona que nos está viendo por aquí lo puede compenetrar un poco la idea, es que la Asamblea Nacional es casi
un cuerpo semiviviente que tenemos en nuestro país con una cantidad de diputados que efectivamente casi no hace nada, pues. O sea, vos le ves la cara solamente cuando están en la noticia, hasta ahí nomás. Entonces, es una cantidad grande económica que también se eleva. Entonces se debe establecer una componente completa en el tema del gasto público, la inversión privada, los beneficios también que tengan tenido un sector que es turístico, que inclusive va en micro. Por ejemplo, hay sectores turísticos que en 10 años pueden cambiar de razón social para estar exento de impuestos. Sí, sí. Entonces, son temas que realmente han sido puestos por el empresariado privado, aprobado por el gobierno central, la administración pública, y que ha venido deteriorando relativamente la economía con el pasar del tiempo. Y ahí podemos sacar una gran cantidad de temas como el INS, que fue el tema medular por la cual empezó esta crisis. Así es. ¿No? Entonces, y que el COSEP, bueno, se puso molesto y ya no quiso, y de ahí pues muchas de las personas pues se fueron a las calles y eso sucedió lo que ha sucedido. Juan Carlos, ya fue aprobado también el presupuesto 2019, el presupuesto general de la República. No se toma en cuenta, según la percepción de algunos economistas, la aprobación de la ley NICAC. Esto también va a influir en ese decrecimiento económico del país. Hay unos que dicen podría ser afectada también la banca, las exportaciones, podría ser afectado los macro y microempresarios de Nicaragua. Donaciones. ¿Fue necesario haber evaluado esto, tomado en cuenta? Teniendo en cuenta también las negociaciones, tratados y convenios con Estados Unidos. Mira, lo que pasa es que si bien es cierto, y lo que se puede entender de la NICAD es que tiene una versión más en el sentido del comportamiento bilateral. Más allá del país, estás hablando de los organismos multilaterales de préstamo que fondean con organismos de representación aquí y que hasta cierto punto trasladan pequeños fondos a la banca privada. Por otro lado, planteamos el tema de los proyectos que se denotan en nuestro país, que ahí sí van a tener relativamente afectaciones. Eso va a suceder. Se tuvo que haber, pienso, lo que pasa es que la ventaja de tener presupuesto es que la ley y la discreción política y la discreción técnica o jurídica te puede permitir a lo siguiente, puede permitir a que vos el día 5 de febrero o el mes de mayo, cuando esto comience, todavía ven que los saldos son más negativos que positivos, pueden haber reformas. Puede haber una reforma del presupuesto, va a haber una ley, una iniciativa de urgencia y que se reforme el presupuesto de acuerdo a la carencia que existe. Porque posiblemente yo pienso que yo estoy pensando de que posiblemente el gobierno lo que gesticula es que no quiere alertar, ¿no?, a la población y decir, mira, esto sí nos va a afectar, porque aparentemente el gobierno tiene un brazo fuerte. Ellos plantean que todavía se mantiene fuerte. Como para no crear histeria entonces en la población. Sí, posiblemente, o por otro punto es que realmente no hay más que indexar en el presupuesto general de la República. O sea, ya los costos, los montos no se van a variar. Pero sí te digo, y va a ser muy difícil poder disminuir determinados rubros si realmente ya hay sectores que ya están acomodados en instituciones del Estado, pues, o proyectos que ya aparentemente ya se tienen la tendencia. Lo que sí nos preocupa con la NICAD es que si va a ser aprobada así como está planificada y planteada, es que esto en el largo de 6, 7 meses, y cuidado menos, mientras no tengamos todavía resuelto absolutamente nada en nuestro país, es que sí posiblemente va a deteriorar más la economía, va posiblemente a crear un efecto dominó de más negocio, de mayor incertidumbre. El problema es que esto crea más incertidumbre para el inversionista, para el consumidor, para la banca, para la población, para la comunidad internacional. Entonces, eso es algo que sí efectivamente va a crear más desempleo, más inestabilidad. No sé cómo se van a fondear los emprendedores realmente, no sé cómo pueden hacer las pymes, si se va a ejecutar un proyecto de nación, un proyecto político de nación donde encaminar a las pymes para que la gente solo consuma lo nuestro, ¿verdad? Y que va a disminuir un poco algunos sectores de exportación con beneficios que se tenía. Entonces, se tienen que plantear muchos escenarios que posiblemente todavía se deben de ir construyendo paulatinamente. Sí, quería yo preguntarte, como sabemos, toda economía agónica o con problemas y dificultades gira en torno a repercusiones a diversos sectores, como ya lo hemos mencionado. Y el sector producción, siembra, también se ha visto un poco flagelado. ¿De qué manera entonces se puede encontrar alternativas para ese sector? La población o del campo está viendo si hay las oportunidades para sembrar. ¿Quién les va a dar un crédito para poder comprar las semillas en un determinado caso?
y sembrar y buscar una producción, ¿no?, que pueda servir para la misma alimentación del mismo pueblo. Mira, en base a eso y otros sectores, yo tal vez tengo una postura, tal vez no será la más idónea desde el punto de vista ideológico. Más allá de las diferencias que existen hasta el día de hoy, creo que hay sectores que deberán volver a aperturar al menos las relaciones de trabajo con entidad gubernamental, sobre todo para al menos que esto no caiga completamente. Si la postura es como gremio, no, esto no podemos y no vamos a hacerlo, lo que vamos a ver es lo que vos decís, que los pequeños productores, el sector ganadero en su momento va a ser como una válvula de escape, ¿verdad? Va a ser como una olla de presión donde van a tener que vender, tendrán posiblemente, pienso, opciones como trasegar ganado, entrar al tema del contrabando que anteriormente se planteaba, vender el ganado a un precio todavía menor como le compraban los mataderos hoy en día, que todavía es una relación complicada en economía. Y por otro lado, Jessin preguntaba, ¿y qué hacen con las relaciones que tienen con entidades bancarias? Entonces, si el banco no tiene ningún compromiso, no tiene otra garantía para apretarlo, posiblemente va a tener que entregar determinados bienes o va a tener que hacer posiblemente modelos de refinanciamiento, reestructuraciones, mientras consideran de que esto va a irse aliviando. Es la única alternativa que hay. Nosotros, en parte de las propuestas que también hemos tal vez gesticulado, es que debería existir ese acercamiento en los próximos meses, en la próxima semana o en el próximo trimestre al menos, para tener un acercamiento al menos de relaciones políticas públicas, ¿verdad? Que al menos, aunque no estés de acuerdo con determinados segmentos, volver a retomarlos con el tema también de las exenciones. Hay muchas empresas que todavía están posiblemente pagando impuestos a la DGI y tienen que ver cómo la van a hacer, se van a pedir un alargue, se van a pedir una prórroga también, que están pidiendo exenciones. Y esto también sucede con el sector del campo. Lamentablemente, pues todavía, como decimos, no hay una política también privada de los sectores como el sector bancario, de decir, bueno, aquí está pasando, no es que no ha mejorado todavía nada la situación, nosotros necesitamos nuevamente revocarnos y ver si cómo estamos trabajando con nuestros usuarios, que es tampoco lo que no ha sucedido. Sí. Entonces, eso es algo que a la postre lo que vuelve, y insistimos, es que hay todavía una falta de compromiso, o no hay posiblemente una expectativa positiva. Hace pocos días, exactamente creo que 15 días, platiqué con una persona que tiene 2 negocios en el mercado oriental. Este sector de los comerciantes del mercado más grande de Centroamérica, como ya lo sabemos, dice que por ahora, y dado la inyección económica que dejó el aguinaldo para la empresa privada y para también la gente del Estado, de las instituciones públicas, lograron vender, lograron dinamizar. Pero ¿qué pasará, dicen ellos, en los primeros 3 meses del año? Enero, febrero, marzo. La población normalmente, año con año, en ese periodo no llega a comprar tanto, a menos que sea solo para la cuestión de uniformes, útiles escolares. ¿Qué va a pasar con toda esa gente que ha invertido o tiene ropa, mercadería, y no va a encontrar a alguien que le compre porque el dinero, la plata, no hay en el país? Mira, yo le decía, para también una amistad y asesorías que nosotros brindamos, a veces hasta por teléfono, ¿no? En Messenger o WhatsApp, personas que te preguntan parecido, con casos específicos. Mira, la respuesta realmente es que no hay un horizonte positivo, simplemente ahorita es el modelo de rebuscársela, viendo las posibilidades de reinvertir un poquito y viendo si con eso puede tratar de sobrevivir en lo que se va a inyectar. No creo que vayan a haber cierres inmediatos de negocios, al menos en los mercados, porque hay mercadería que, si es cierto, es parte de un inventario financiero que posiblemente se puso como garantía, pero posiblemente puede ser parte de un inventario que normalmente lo puedes rotar, porque si no son productos como cárnicos o productos avícolas, no se te va a tirar, entonces podés todavía aguantarle. Sin embargo, va a haber un momento donde, cuando no hay flujo de actividad económica, lo que va a hacer es disminuir los precios para poder vender a un precio más adecuado al consumidor. O la otra visión que posiblemente vaya a hacer es que aumentes el precio para poder recuperar lo que no vas a obtener dentro de 2 meses. Sí. Eso también puede ser ambas visiones, que ambos aspectos, por un lado puede ser positivo para el consumidor, por otro lado negativo para el consumidor, y por otro lado va a afectar al comerciante. Tácticas de ventas prácticamente serían ahí. Sí, pero nosotros estamos encaminados a que, mira, es
urge un establecimiento de política interna, y hablo interna, individualizadas como seres humanos, como nosotros, de ahorro. Esto debe ser como un plan, una propuesta estratégica que cada individuo debe optar. Y esa propuesta estratégica, como te comento, debe también irse indexando, o debe al menos replicarse en sectores como las MIPYMES. Las MIPYMES, sí, que no hablemos de cuento tanto aquí, que van a salir de toda la palmazón o la pobreza, salvo que hay una inyección de capital que no la sepamos, ¿no? Y que esto va a dinamizar estructuralmente la economía, pero aún así va a tener un posicionamiento que va a dilatar años, pues. Sí. No va a ser en el transcurso de este periodo. Las pymes también deben de reinvertirse políticas de ahorro. Y hablo de ahorro, por ejemplo, y hablo de nosotros como individuos, también como empresa. Necesitamos disminuir gastos que son fijos. Por ejemplo, hay servicios que posiblemente ya tenés que decirle adiós o disminuir, o si hay un precio menor porque te están ofertando, por ejemplo, como en telecomunicaciones. Hay empresas que tienen contrato con telecomunicaciones que tiene a todo su personal con teléfono, pues celular, sí, y con planes. Creo que si no lo han hecho, creo que van a ser uno de los segmentos que van a reducir la cantidad. Y este es un ejemplo tan sencillo, sí, que no pareciese, pero que se va a tener que tomar en cuenta si es que no es ya un plan efectivo que están haciendo. El tema del ahorro energético individualizado debe ser una realidad. Eso, por muy difícil o por muy que nos hagamos que no todavía queremos, nos estamos resistiendo, va a tener que ser una realidad. Y planteo el tema de energía eléctrica porque el próximo año, para los que nos están viendo, va a haber una disminución todavía, va a ser menos, pero anda en el rubro de los 121 hasta 150, donde tenés casi 7% menos de subsidio de energía eléctrica, porque recordemos que el subsidio va disminuyendo hasta el 2022, que sí, quedamos en un 25% generalizado, sí, casi. Sí. Entonces, desde ahí el segmento, la población ya y el sector privado, los empresarios ya deben decir, bueno, aquí tenemos que empezar a buscar medidas educativas o medidas paulatinas. Antes de llegar a eso, entonces hay que tomar esas medidas. Antes de llegar a eso, el agua potable, posiblemente el agua potable no es mucho lo que se consume, salvo algunos segmentos que trabajan con el tema del agua. Pues. Así es. O, por ejemplo, que todos los días tienen que estar utilizándola. Por otro lado, te encontrás donde ya se debe racionalizar también algunos espacios, y yo te comentaba, aunque no, hay gente que fíjate que hay gente que todavía le da pena llegar a acercarse a una institución bancaria o microfinanciera o financiera, porque dicen de que van a ver que estoy palmado, como decimos, sí, porque cómo hago, porque la camioneta, etcétera. Mira, nosotros hemos acompañado usuarios que o entregan su bien y conmutan la deuda, o lo que están haciendo es al menos solicitar, más que prórroga, acuerdos o reestructuraciones. Que lo que nosotros pensamos es que lo que debe haber es mayor política de reestructuración, porque la reestructuración te permite visualizar el crédito de aquí a 5 años más. La prórroga solo te da 5 o 6 meses, pero entrando al 7º mes, si todavía no tenés nada corroborado, no tenés ningún ingreso fijo, estático, posiblemente... Pero aún así, la reestructuración también tiene pros y contras. Sí, tiene pros y contras, estoy de acuerdo. Pero entre la prórroga y en este contexto, la prórroga solamente es una muerte lenta en su momento. Como una muerte avisada. Es una muerte lenta. La reestructuración, y lo que nosotros vamos a insistir a inicio de año, es que sí van a haber reestructuraciones o políticas de acuerdo con entidades bancarias que realmente sean las que son ajustadas al usuario. Y no afecte lo que ya el usuario ha brindado a la banca, porque esa es una situación difícil. Otra de las percepciones y especulaciones, quizás se pudiese decir, es que podría estar dejando de funcionar o de circular el dólar en nuestro país y sería el euro. ¿Eso es posible acá? Mira, porque he escuchado muchos comentarios de esto, porque hay tanto que decir de la población, las personas que venden dólares, ¿verdad? Los cambistas comentan eso. Hay posibilidades, dicen, como ocurrió en Cuba. Mira, es casi, en estos contextos es muy diferente, es muy diferente. Estamos hablando también de acuerdos comerciales, al menos en América Latina, la moneda que se mueve internacional es el dólar. El dólar, así es. Respectivamente. Hacer una tasa cambiaria, no creo que tampoco va a tener la reserva federal. Bueno, aquí no hay reservas federales, pues el Banco Central, para poder llegar a acuerdos y conmutar con respecto al euro. Para mantener la tranquilidad. Aparte que el valor sobre el Córdoba es posiblemente casi un 15% más con respecto al precio del dólar. Entonces, de ahí va a ser
ser casi imposible. Lo que sí se ha notado en algunos meses o algunas semanas y posiblemente ahorita en diciembre es que el dólar va a escasear. El dólar no se escasea si los acuerdos que tienen con los organismos bilaterales todavía van a culminarse iniciando el próximo año, a mitad del próximo año, en el primer trimestre, posiblemente va a haber desabastecimiento del Banco Central para poder mantener una tasa cambiaria adecuada. Entonces, esto, antes de irme, pues lo que nosotros visoramos no es que sea, lo vamos a hacer apocalíptico si nosotros también no hacemos absolutamente nada. Si es de la persona que está en la casa sigue tiene el mismo comportamiento en su arreglo financiero, yo te digo, lo que debe hacer el usuario o la persona como ciudadano es medidas de ahorro. Y a veces son medidas de ahorro, como decimos, forzadas, porque no hay dinero, pues. Pero si tenés un poco, y si tú al menos tienes un trabajo, ahorrar energía, ahorrar servicios básicos, si tenés cuenta de internet, bajarle la velocidad para al menos ahorrarte unos cuantos pesos, pues. Vos decías algo muy importante, no estar en este momento viviendo de apariencias, porque todo esto es un conglomerado. Incluso si necesitamos la ayuda psicológica para que nos haga entender un poquito de la situación que podamos estar, también es necesario buscarlo, pero también importante en esta temporada de Navidad donde hay cantidad, ¿verdad? Porque se ha comercializado bastante la Navidad, hay personas que dicen, no, es que está mi regalo, es que vamos a comer esto, es que vamos a comer el otro. Entonces, ¿cómo también esas alternativas para tratar un poquito de paliar esta crisis? No es que no vamos a darnos nuestro gustito, como decía un amigo televidente, pero sí, ¿cómo llegar a esas medidas de ahorro y que la entendamos sobre todo? Mira, es subjetivo porque aunque en época de bonanza a veces la gente no obedece o no quiere, creemos de que sí, la gente debe de al menos ver una reflexión, porque sí debe hacerlo. No, yo te dije la vez pasada, no es que la gente va a dejar de comer su relleno, su gallina, no, pero puede disminuir la ración. A veces se invitaba a toda la gente que llegaba, de los amigos, eso. Bueno, en esta Navidad, si es así, va a disminuir o la ración o la cantidad de gente invitada. Sí. Tienes que priorizar lo que hay que priorizar. O que sea fiesta de traje, yo traje esto, yo traje aquello, ¿verdad? Mira, es una opción. Todo se puede. Y para culminar te digo, y si tiene deudas con entidades, no le dé pena, vaya a la entidad bancaria, al menos suscribir un acuerdo y vea por dónde también, aunque esto es casi imposible, yo siempre digo, a veces en épocas de crisis se puede emprender. El tema está en cómo visualizas tu emprendimiento. Pues, aunque esto se vea cuesta arriba, yo te digo, pues, tampoco yo personalmente lo veo como una situación que vamos a llegar como lo analizan alguna gente como Cuba o Venezuela. Creo que eso está muy largo, siempre y cuando pues también no hayan unos cambios súper radicales en la política pública. Y que no nos sentemos a esperar que otros resuelvan también. Claro que no, hay que ser activos. Todos hay que poner de nuestra parte para resolver esta situación y siempre pensar en positivo, y sobre todo lo dije en el segmento pasado y lo reiteramos porque es lo necesario. Dios es la persona que nos va el único abogado de nosotros a liberar, que nos va a dar la luz que necesitamos. Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias, que Dios te bendiga, nos vemos mañana, Dios primero. Bye.